Tras escuchar los planteamientos dados a conocer por el ministro de Hacienda Felipe Larraín referidas a la reforma tributaria, proyecto presentado por el Ejecutivo al Congreso Nacional, los legisladores Camilo Escalona Medina, Alejandro Navarro y Eduardo Frei Ruiz-Tagle manifestaron sus opiniones. Aquí está. Hasta el Salón de los Presidentes, ubicado en las oficinas del Senado en Santiago, llegó el ministro de Hacienda Felipe Larraín para explicar ante los legisladores de oposición el fondo y los detalles de la iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo al Congreso Nacional sobre la aplicación de una reforma tributaria dirigida a financiar la educación de nuestro país. Reunión que fue comentada por los senadores Camilo Escalona Medina, Alejandro Navarro y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. La iniciativa del gobierno de Sebastián Piñera, que pretende recaudar entre 700 y 1.000 millones de dólares dirigidos hacia la educación, considera medidas para corregir la elusión, incrementar la tasa del impuesto de primera categoría de 17 al 20%, reducir los aranceles, aumentar el gravamen sobre algunas bebidas alcohólicas, impuestos verdes, reducción de tributos de timbres y estampillas, modificaciones del impuesto de las personas, un crédito tributario por los gastos en educación de las familias y un perfeccionamiento del sistema de protección de los consumidores ante alzas en los precios de los combustibles. El presidente del Senado, Camilo Escalona Medina, afirmó que más allá de los números, lo que se decide en la corporación con esta pieza legal será relevante para Chile. Asimismo, precisó que hay reparos relacionados con el fondo del proyecto, pues tal como está la medida, aumenta los niveles de desigualdad y brecha socioeconómica entre los que tienen más y los que poseen menos. A mí no me cabe ninguna duda que, más allá de los números, lo que acá se resuelva es importante para el país en el curso de los próximos años y en consecuencia se deben agotar las instancias de diálogo. Como ustedes han tomado nota, nosotros tenemos preocupaciones que dicen relación con el fondo del proyecto, vale decir finalmente con la relación entre lo que se recauda y lo que no se recauda por los aumentos y por las rebajas tributarias. Eso naturalmente que afecta al fondo del proyecto. Nos inquieta que se aumente la inequidad y por lo tanto la brecha que separa a los chilenos de más ingresos respecto de los chilenos de menos ingresos, incluso esa brecha se aumente. Eso se refiere muy directamente a la rebaja del impuesto de segunda categoría para los sectores de mayores ingresos, concretamente los que estamos acá, ministros y parlamentarios. Tendríamos ahora una brecha todavía mayor de las que nos separa, por ejemplo, de los funcionarios de aquí mismo del Congreso, que tienen remuneraciones clarísimamente más bajas y que serían proporcionalmente más afectados por la propuesta del gobierno y que es por lo tanto el defecto estructural que nosotros vemos en esa propuesta, que matemáticamente acentúa la desigualdad y por lo tanto es uno de los temas de fondo que nos interesa seguir tratando con el señor ministro. Pero como ustedes pueden de todas maneras confirmar, yo agradezco nuevamente al ministro que haya venido a la invitación que le formulara con el propósito de iniciar este diálogo que es sumamente importante. En la misma línea, la máxima autoridad legislativa del país agradeció la disposición del ministro Felipe Larraín de querer abordar esta materia con los legisladores de la oposición en un encuentro que calificó como la promoción de un diálogo que apunta a la médula de la problemática, es decir, cómo va a quedar Chile luego que esta reforma se apruebe en el Parlamento. Estoy promoviendo, y vuelvo a agradecer al ministro por eso, estoy promoviendo un diálogo para ir al problema de fondo. ¿Cómo va a quedar el país luego que esta ley se apruebe? ¿Vamos a tener más recursos o vamos a tener menos recursos? ¿Van a haber más plata para educación o no van a haber más plata de educación? Por su parte, el vicepresidente del Senado, Alejandro Navarro, aseguró que tras escuchar las explicaciones del Ejecutivo sobre este tema, no hay un solo elemento que determine que su voto vaya a favor de la iniciativa. No hay un solo elemento que determine que lo personal pueda votar a favor de esta reforma. La reforma propuesta por la oposición no ha sido considerada, es una reforma de macetero y particularmente nada garantiza que la escasa recaudación vaya a una reforma educacional que no existe. El proyecto se plantea financiar la reforma educacional. La pregunta es, ¿cuál reforma? Si el CAE está en debate y no hay reforma educacional. Por lo tanto, yo quiero señalar, el ministro tiene que hacer un gran esfuerzo, la concertación decidirá. Yo al menos, de lo que he escuchado, no hay elemento alguno que permita votar a favor y mantenemos nuestra decisión de votar en contra de la idea de legislar. Y yo espero que haya un programa de gobierno de la oposición que determine la verdadera reforma tributaria, una reforma de verdad
y no esta reforma parcial que en definitiva solo va a confundir a la ciudadanía, no va a tocar a las grandes empresas y entonces no queremos ser cómplices de una reforma que no logra su objetivo y que diluye la propuesta de la oposición. Yo creo que la oposición está a prueba para permanecer unida en torno a cómo va a votar, porque la verdad es que hoy día es fácil decir, sí, vamos a sacar este proyecto rápido, pero en definitiva no hay consenso dentro de la oposición. En tanto, el legislador de la Democracia Cristiana Eduardo Frei Ruiz Tagle manifestó que lo que ha quedado claro tras este encuentro con el secretario de Estado es que esto no es una reforma tributaria, sino que un perfeccionamiento de los tributos, una reunión informativa a su juicio que continuará en los próximos días. Lo que ha quedado claro es que esta no es una reforma tributaria, como lo ha dicho el ministro, es un perfeccionamiento tributario, no es más que eso. En segundo lugar, hasta la fecha no se han recogido todos los planteamientos que hemos hecho en el curso de los meses, desde enero cuando se lo entregamos al presidente, posteriormente la propuesta de la concertación, no hay respuesta para eso, y ha sido una reunión informativa, vamos a continuar el próximo lunes, y la pregunta que yo le hice al ministro es si hay disponibilidad o no para negociar y llegar a acuerdo, o sencillamente vamos a ir a votar. Los diputados no han asistido, van a negociar directamente, especialmente el impuesto específico a los combustibles con los diputados de gobierno, tampoco se nos entregó esa información y estamos a la espera del próximo lunes cuando el ministro va a contestar todas nuestras consultas y si está dispuesto o no a llegar a un acuerdo y una conversación directa sobre los temas que hemos planteado hoy día. Cabe consignar que la medida de ley ingresada por el Gobierno al Congreso Nacional y que cumple su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados seguirá siendo analizada por los legisladores de oposición y la autoridad del Ministerio de Hacienda en los próximos días. La ocasión contó con la presencia de los senadores Soledad Alvear, Jimena Rincón, Hossain Sabbag, Jorge Pizarro, Ignacio Walker, Fulvio Rossi, Patricio Walker, Ricardo Lagos Weber, Isabel Allende, Pedro Muñoz Aburto y Jaime Quintana, entre otros.